Gracias, Francia. Muy bien. Bueno, abróchense los cinturones, por favor. Primero quiero saber si estamos bien de audio. Quiero que me confirmen ahí en el Meet, si me escuchan bien. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Abróchense los cinturones, como les digo, porque el tema de hoy y el próximo sábado está bien, bien, bien interesante y bien denso. Y quiero hacer algunas salvedades acerca de, permítanme, ya que hay una sola persona en el auditorio, entonces me dirijo hacia acá y puedo ver a la pastora, puedo ver a Héctor y les veo de frente a ustedes también en el Meet, o me ven de frente más bien. Bueno, algunas salvedades que quiero hacer acerca de esta materia. Lo primero que quiero decirles es, como siempre, tener un orden en la clase. Yo sé que somos varios y surgirán muchas preguntas tal vez, o algunas preguntas, o surgirán tal vez algunas cosas que queramos decir acerca del tema, muy importante, y eso está bien. Pero tengamos orden para no tener tantas interrupciones en la clase, o si no, no podemos avanzar y poder llegar al término al que quiero llegar el día de hoy y dentro de 8 días. Vamos a hacer una especie de división, vamos a dividir la materia. El día de hoy vamos a trabajar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, tenemos que saber qué es ateísmo, qué es agnosticismo, por lo menos que sepamos eso. Vamos a hablar acerca de las pruebas de la existencia de Dios propiamente. Y quiero terminar con una pregunta que ojalá nos haga reflexionar a todos el día de hoy. O una o dos preguntas que nos haga reflexionar. Y el próximo sábado vamos a hablar de el cristianismo y cómo defender nuestra fe cristiana y cómo defender a Cristo y cómo nosotros podemos adquirir herramientas, porque el propósito de esta clase es que usted como pastor y como líder espiritual adquiera herramientas para defender su fe, porque va a ser inevitable que en el transcurso de la vida cristiana ataquen nuestra fe, ataquen nuestras creencias en Cristo. ¿Listo? Porque muchos pueden decir, muchos pueden notar que creen en Dios y creen que Dios existe. Y vivimos en una cosmovisión, en una cultura donde la gran mayoría de las personas no son ateas, aunque existen ateos en medio de nuestra cultura. Pero la gran mayoría de las personas, por lo menos en un país como el nuestro, en Colombia, dicen creer que Dios existe, aunque no le creen a Dios, pero creen que existe un Dios, ¿no? Entonces, llámese como se llame ese Dios. Algunos dicen que creen en Dios, pero ni siquiera han tenido un encuentro personal y real con Él, y basan su fe en culturas familiares, o en conceptos antiguos, o en religiones tradicionales. Muy bien. Quiero comenzar con un versículo. Vamos a dar base a la clase del día de hoy con un pasaje de la Biblia que está en el libro de Filipenses, capítulo 15. Bueno, antes de que se me olvide, unas directrices claras, nuevamente recordarles, vamos a tener un tiempo de preguntas y de hablar acerca de lo que podamos pensar y decir acerca de lo que estamos hablando el día de hoy de la clase. Entonces yo les voy a dar ese espacio, más o menos en unos 35 o 40 minutos, retomamos clase y al final podemos tener otro espacio para preguntas y algunos conceptos que usted quiera dar. La idea es tener el más mínimo de interrupciones. Si usted tiene preguntas, váyalas anotando, pues usted está en clase, entonces debe tener su agenda, su cuaderno ahí al lado, su computador, su tablet, lo que sea,
vaya anotando esas preguntas que le van surgiendo. Muy seguramente esas preguntas pueden ser respondidas a lo largo de lo que yo voy diciéndole, de lo que le voy enseñando. Así que de pronto ya la pregunta queda con su respuesta y usted no le tiene necesidad de hacerla. ¿Listo? Entonces, como les digo, y vamos a ver unos conceptos clave, unos conceptos principales, hablar acerca de qué es el ateísmo, qué es el agnosticismo, las pruebas de la existencia de Dios, las vamos a ver hoy, algunas, y vamos a terminar con unas preguntas bien interesantes que yo creo que nos van a traer unas reflexiones muy grandes. Y el próximo sábado, insisto, ya vamos a entrar en materia ya más profunda, cómo defender a Cristo, cómo defender nuestra fe cristiana. Muy bien, y vamos al libro de Filipenses, capítulo 1. Perdón. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Filipenses, capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice la Biblia de la siguiente manera: algunos, esa palabra es clave, no todos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa, escúcheme bien, estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén y amén. Muy bien. ¿Por qué comienzo con este versículo? Permítanme, ya. ¿Por qué comienzo con estos versículos? Porque aquí hay unas palabras claves que usted y yo vamos a encontrar en la palabra de Dios que tienen que ver con la apologética. Y a mí me gustaría saber si en la clase del día de hoy hay alguien que sepa qué es la apologética y nos pudiera dar el concepto de lo que esto significa. ¿Qué es la apologética? ¿Alguien por ahí levantó la mano? Melanie, Dios te Amén. bendiga. Buenos días para todos, Dios te amado bendiga, maestro. Melanie. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué es Bueno, apologética? apologética es la defensa del evangelio. Muy bien. ¿Alguien que Sí, señor. pueda de pronto ampliar el concepto de lo que es la apologética? Para mí, mi enseñanza fue que es defender el evangelio cuando lo están deformando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. En el concepto básico, muy básico, la apologética es la defensa de cualquier religión. Es el debate formal que involucra una religión y su defensa. En el caso nuestro, propiamente el cristianismo. Es la defensa de una posición, de una acción, es defender unos principios de una religión. Ahora, si usted nota en el pasaje que acabo de leer, o que usted leyó conmigo ahí en Filipenses, usted se va a dar cuenta, bueno, hay un contexto, ¿no?, en el cual fue escrito el libro de Filipenses, y es que el apóstol Pablo está en la cárcel, desde la cárcel escribe esta carta, y él dice que hay algunas personas que están predicando de Cristo con unas motivaciones equivocadas. Motivaciones como ¿cuáles? Motivaciones como la envidia,
o la contienda. Es decir, habían personas en el tiempo de Pablo que estaban predicando de Cristo para hacer quedar más mal a Pablo y que se añadieran algunos castigos más a sus prisiones. Pero él hace la salvedad de que hay otras personas que sí predican a Cristo por amor. ¿Ok? Lo anuncian. Pero mire el concepto que utiliza Pablo. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, versículo 16, por contención, no sinceramente para añadir aflicción a mis prisiones. Pero mire lo que dice más adelante en el versículo 17, que es clave en esta materia. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Uno de los más grandes apologistas que existió en la primera etapa del cristianismo fue el apóstol Pablo, un hombre que defendió con su vida y dio su vida, como los otros apóstoles también, pero en su calidad de no solamente de predicador, sino de filósofo y de hombre pensante y de hombre estudiado, se convirtió en unos grandes apologistas, en un hombre que aprendió a defender la fe cristiana, ¿sí? Entonces este versículo 17 en la parte B es muy clave. Él está puesto, él sabía que estaba puesto en el ministerio para la defensa del evangelio, a una costa de su propia vida. Ahora, entiendan que hay dos palabras o algunas palabras importantes acá en este pasaje: envidia y contienda, contención. La apologética cristiana, la apologética nuestra, no es para ganar debates. Voy a volver a repetir esto. Nuestra apologética no es para ganar debates, ni mucho menos para que la gente se dé cuenta cuánto sé y que conmigo nadie se mete y que yo soy un experto en debates y que yo soy un duro y que yo conozco mucho y sé más que ellos. No, la apologética cristiana no es para ganar debates y para que usted en su trabajo o en las personas o delante de las personas que estén en contra de su fe, usted los haga sentir menos y los haga sentir que usted es más inteligente o demás. No, no es para eso, sino que es necesaria. Tener una buena apologética es algo necesario para que nosotros tengamos argumentos, escúchenme bien, argumentos para defender nuestra creencia en Cristo y en su palabra. Ahora yo quiero comenzar con algunas preguntas. Una de estas preguntas es, bueno, voy a decirlas todas así de una vez, porque son preguntas que tal vez tú ya has tenido que enfrentar, son preguntas que tal vez tú ya has tenido que afrontar, y nosotros cuando predicamos a Cristo y le enseñamos y estamos evangelizando a personas que les gusta pensar y que les gusta analizar las situaciones de la vida, nos van a preguntar cosas como estas. ¿Por qué? Y espero saber si a alguno le ha pasado. Por ejemplo, ¿por qué un Dios bueno permite cosas malas? ¿Por qué un Dios bueno no solamente permite cosas malas, o sea, permite que en el mundo pasen cosas malas, sino porque un Dios bueno hace cosas malas o manda a hacer cosas malas? No sé si a usted le ha pasado. Usted está evangelizando a alguien, está hablando con alguien de Dios, o ni siquiera usted lo está evangelizando. Alguien se entera que usted es pastor, alguien se entera que usted es cristiano, alguien se entera que usted es un líder de la iglesia, que usted le sirve a Dios. Esa persona no es cristiana y usted no lo está evangelizando, pero esa persona quiere venir a confrontarlo a usted. Pasa a menudo y le hace este tipo de preguntas. ¿Por qué un Dios bueno, como el de la Biblia, que usted dice que es un Dios bueno, manda a su pueblo a Jericó
a que acabe con toda una ciudad, incluidos niños, niñas, recién nacidos, todo. ¿Por qué? Porque un Dios bueno manda unos ángeles a dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra a avisarles que va a venir fuego del cielo y va a acabar con todo. ¿Por qué? Porque si ese Dios es bueno, permite cosas malas, y si ese Dios es bueno, hace cosas malas y manda a personas a que hagan cosas malas? ¿Por qué? Hay otras preguntas que nos han hecho y nos seguirán haciendo, ¿como cuáles? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con el hambre en el mundo? ¿Por qué no acaba con la pobreza en el mundo? ¿Por qué no acaba con las enfermedades en el mundo? ¿Por qué no acaba con el cáncer en el mundo, con el SIDA? ¿Por qué no podemos vivir una utopía en este mundo donde todo fuera color de rosa, sin problemas, sin dificultades económicas, sin enfermedades, sin asesinatos, sin dolor? Lo cierto es que el mundo tiene la mente muy dividida, porque al mismo tiempo que culpan a Dios de las cosas malas que pasan en el mundo, no hacen nada bueno para que el mundo cambie. Yo me he encontrado con personas, la gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de las personas que me hacen estas preguntas, culpan a Dios de las cosas malas que pasan en el mundo, pero no hacen ellos algo para que el mundo cambie y sea mejor. Porque el ser humano tiene la tendencia, escúchenme bien, la tendencia a siempre buscar el culpable de las situaciones malas que se viven a su alrededor. Pero el ser humano no tiene la tendencia de buscar las soluciones para que esas cosas malas dejen de pasar. Es más fácil buscar un culpable. Es más fácil encontrar que si existe un Dios, si es que existe, entonces ese Dios tiene la culpa de todo, porque si es todopoderoso, tiene el poder de acabar con el hambre, las enfermedades y la maldad en el mundo. Entonces es más fácil culpar a Dios, ¿no le parece a usted? A mí me gustaría escuchar en este momento si alguno de ustedes, de pronto algún pastor, una pastora, un siervo de Dios, un líder espiritual, le ha pasado algo como esto. Ha tenido este tipo de improperios, este tipo de preguntas, este tipo de confrontaciones de alguien pensante que dice, Dios es malo. Si Dios existe, Dios es malo porque Dios está permitiendo la maldad en este mundo. Es más, Dios creó la maldad, dicen algunos. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Levante la mano, por favor. Acá, Héctor, ¿será que me puedes ayudar con el micrófono con la pastora para que en el Meet la escuchen? Ya te doy la palabra, Sandra Rosso. Vamos a escuchar aquí a la pastora que está en el auditorio. Y cuéntenos su historia. Cuéntenos su historia. Por favor, puntual, ¿listo? No vamos a contar el testimonio de cómo usted conoció a Cristo y cómo llegó hasta el día de hoy, sino así, puntualmente. Puntualmente, ¿qué le pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo lo atacaron? Si quieres, mientras está el micrófono listo, le damos la palabra a Sandra Patricia Rosso Corredor, sierva del Dios Altísimo, ministra del Evangelio. Hable, Sandra Patricia. Amén. Buenos días, mi pastor. Buenos días para todos. Bendiciones. Me ha pasado muchas veces, pero hace poco llegó un muchacho alguien que arreglaba algo ahí, hacía unos arreglos locativos. Entonces, hablamos varias veces, hablamos de cosas, de la vida, y pues me dio la oportunidad de compartirle de Cristo, de compartirle de Dios. Y de la salvación, y tan pronto yo abrí mi boca y dije Dios, ni siquiera Jesús, sino Dios,
Entonces él me dijo, no, 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 a mí no me hable de Dios, porque Dios conmigo, no, yo tengo un pleito con Dios. Y yo le dije, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dijo, Dios me quitó, se llevó a un hermano y Wow. después me quitó un sobrino, un niño muy pequeñito, permitió que él se muriera. Sí, tremendo. Entonces, pues ahí entramos como en controversia y él definitivamente tenía su corazón muy herido y me decía, no quiero saber nada de Dios, para mí Dios es malo, para mí Dios es perverso, se ha llevado a las personas que yo más he amado, Wow. entonces no me hable de Dios, me decía. Eso me pasó, me pareció triste. Tremendo, tremendo, tremendo eso. César, cuéntanos tu historia. Así, cortico como lo hizo Sandra, así al punto. Bueno, sí, de pronto lo que más me acuerdo, tiempo universidad, un compañero de derecho, yo reuní al salón, le estuve predicando la palabra y él me dijo, no, yo vi que sí salió. Entonces pues lo abordé y le pregunté que por qué no había participado. Me dijo, no César, yo te estimo mucho, pero lo que pasa es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y le dije, ¿eso por qué no? Son mis conceptos personales. Pero abordándolo ahí, de pronto sacándole el ratico, yo siempre he escuchado, yo soy cristiano desde los 11 años, tengo más de 30 años de ser cristiano, eh, sé que toda persona que dice que es ateo es porque tiene un resentimiento o una mala experiencia. Y pues sí, llegando a abordar el tema me di cuenta que los papás se habían separado, entonces le echaba la culpa a Dios de eso. Hay una ilustración que habla del peluquero, creo que ustedes lo han visto hasta en las redes. Dice que porque hay gente mechuda habiendo peluqueros. Hace mucho tiempo leí un artículo de la Atalaya, de los Testigos de Jehová, y hablaba sobre el monte Pinatubos, por allá en los Alpes suizos, donde les daban las alertas para que desalojaran al pie de la montaña y evitar una catástrofe. La gente nunca prestó atención y se llevó pues la avalancha, muchos murieron. Esa ilustración la tomé y se la coloqué. Le dije, mira, Dios en su palabra ha establecido normas, reglas, para que nosotros la sigamos y tengamos una mejor forma de vida. Dios no es culpable de que no lo hayas conocido o de situaciones que se hayan presentado, porque a veces es el mismo ser humano quien, a pesar de que existen las recomendaciones, no las sigue en la salud y en todo. Muy Entonces el bien. hombre comenzó a dudar y me dijo, bueno, la verdad me has movido la base que yo tenía. Y por ahí seguí predicándole la palabra, ya era más receptivo. Listo, mi amado, listo. Dejémoslos ahí el testimonio. Acá, la pastora, recuérdanos tu nombre y cuéntanos la historia. Así, puntual, por favor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Mi nombre es Alice Osorio y para contarles así rápidamente, hace 2 años fui confrontada por mi familia cuando vivía en la vereda del Consuelo, soy de Samaná Caldas. Hubo un fuerte vendaval, un huracán y pues me quedé sin casa porque el huracán se llevó la casa, perdí Dios mío. todo, quedé sin nada. Entonces me confrontaron y me dijeron, ¿y a dónde estaba el Dios de Alicita? ¿Dónde está? Y eso fue duro, duro la confrontación. Entonces simplemente les contesté, Jehová Dios da, Jehová Dios quita, sea el nombre del bendecido. Tremendo, tremendo. Mantén el micrófono ahí porque... Pastor Robinson, cuéntanos tu historia. Dios le bendiga en esta mañana. Sí, voy a ser muy breve. En el comienzo del COVID, 18 de junio, todavía no estaba la vacuna. Se me muere un hijo de COVID. Y el 30 de julio del mismo año, un mes, 10 días uno al otro, se me muere el hijo mayor de COVID. Y tenía otro internado en la clínica gravemente que es a punto de morirse. Y mi familia y los que me conocían por acá cerca de mi casa, me juzgaban y nos señalaban diciendo, ¿por qué no te apartas de ese Dios que tú predicas, que siempre a ustedes les mueve el mal? Hoy, para la gloria de Dios, hemos permanecido en el Señor y seguimos predicando la palabra. Y hay mucha gente que somos causa de admiración porque no hemos permanecido firmes en el Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muy bien, muy bien. Nidia Patricia, cuéntanos, sierva del Dios Altísimo, pastora Nidia. Se me salió.
Se asustó porque le dije pastora a Nidia. Ay, Dios mío. Ah, buenos días, gloria a Dios. Paz, buenos días. Bueno, como algunos saben, incluyendo el pastor, mi pastor Alice, yo trabajo en el sector funerario y pues todos los días me enfrento en situaciones muy delicadas porque pues mueren personas, ¿no? Y uno está de frente con las familias y ellos, tuve un caso hace poco de un chico que se suicidó y la mamá todo el tiempo era echándole la culpa a Dios, diciendo que por qué Dios había permitido que él se hubiera suicidado. Entonces son cosas que a mí me pasan a diario y que uno pues tiene que enfrentar en el diario y sobre todo en mi trabajo. Tremendo, Nidia, tremendo. Sí, conozco el contexto en el que trabajas. Es demasiado fuerte, ¿no? Todo el tiempo estar con esos momentos difíciles de la gente. Pastor Benjamín, cuéntanos tu historia, así rápidamente. Muy buenos días, pastor. Bueno, yendo ahí en Suezca, un joven estaba predicándole el evangelio y me dijo, no, yo soy ateo. ¿Cómo puede un Dios tan grande en Haití haber dejado que murieran tantos niños y toda esta cuestión? Entonces mi respuesta fue, pues, sencillamente Haití era un país de brujería, hechicería, no sé si todavía ha cambiado o qué. Y pues él prefirió más bien que los niños no se perdieran y fueran para el cielo y no fueran para el infierno, todas las personas que seguían esa estructura y esa ideología de brujería y hechicería. Esa fue mi respuesta. Pues ahí ya empezamos a hablar mejor acerca de las cosas de Cristo. Ok, ok, ok. Muy bien. Yo creo que si nos quedáramos aquí hablando y escuchándonos todos, hemos pasado por momentos donde nuestra fe ha sido confrontada de alguna de otra manera y las mayores interrogantes del ser humano, a veces en medio de su dolor, a veces no es ni siquiera querer volverse ateo y querer odiar las cosas de Dios o a Dios mismo, de manera porque sí, porque así soy yo y quiero odiar a Dios, sino porque a veces la gente sufre y a veces la gente pasa por momentos complicados y a veces la gente en medio de su dolor y su llanto se pregunta, ¿y dónde está Dios? Me han hablado de un Dios bueno, me estás predicando de un Dios bueno, me estás enseñando de un Dios que me ama, pero ese Dios siento que está lejos de mí y que en vez de amarme me odia porque me ha pasado esto y esto y esto y esto, mi hijo se suicidó, mi esposa me dejó, mis hijos están en las drogas, mire lo que pasa en el mundo, mire lo que está pasando en el Catatumbo, mira el hambre, mire las pobrezas, mire, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Estaba hace un tiempo haciendo un estudio personal, quería saber algunas cosas y me encontré con una pregunta. ¿La religión o las religiones unen o desunen? Desunen. Discúlpame, ahorita damos tiempo para responder preguntas, ¿listo? Saben que yo soy así como bien estructurado para no tener interrupciones. Entonces, la religión, y yo me preguntaba eso, ¿las religiones unen o dividen? La respuesta sería algo así como si tuviéramos un edificio. Un edificio tiene paredes y tiene muros. Las paredes y los muros en un edificio son necesarios no solamente para tener privacidades, sino muchas veces para sostener parte del peso del edificio. ¿Ok? Eso mismo pasa con algunas religiones. Ahora, espere un momentico, usted me va a decir, pastor, pero es que nosotros no somos una religión. Espere, ya vamos para allá. Porque para el mundo normal, común, carnal, usted y yo somos religiosos. A mí a veces me pasa muy a menudo, llegan a la iglesia jovencitos y me dicen, no me dicen pastor, sino me dicen padre. Y yo la verdad predico con jean, zapatillas, los que me conocen, camiseta, yo soy muy relajado en la iglesia. No creo que la unción la tenga la ropa, aquí por ética trato de venir lo mejor vestido porque soy maestro, pero
yo digo, pues yo nunca había visto un cura así dando su sermón, pero me dicen padre, llegan a la iglesia, me dicen, y empiezan a conocer al Señor, en vez de decirme pastor, me dicen padre. Yo le digo, y hermano, tenga cuidado porque no sea que mi esposa lo escuche y me mete en problemas, porque que ella sepa, solo hay 2 hijos en casa. Porque el concepto que tiene el mundo del cristianismo es un concepto religioso. Nosotros somos religiosos, somos una religión. Por eso estoy hablando, todavía estoy en la introducción de la clase, estoy hablando de religiones. Para el mundo el cristianismo evangélico es una religión más, como lo sería el catolicismo, como lo es el budismo, como lo es el hinduismo, etcétera, etcétera, y las demás religiones en el mundo entero. Pero la pregunta es esa, ¿une o desune la religión? Y la respuesta que yo podría encontrar es esta, es como las paredes de un edificio. Son necesarias para tener cierta privacidad y ayudar a sostener el edificio, aunque no lo sostienen en su totalidad. Pero finalmente sí separan. Las religiones sí terminan separando. Son como la pared, son como el muro. Yo estoy aquí en un auditorio y aquí hay una pared de drywall al fondo del auditorio, y esa pared de drywall separa algunos utensilios de aseo y baños de lo que es el auditorio principal acá en Filipos. Aquí hay otra pared detrás de esta tarima, hay una pared también, y allá guardan instrumentos y demás. Hay unas separaciones que son necesarias. El problema a veces en muchos de nosotros es que las religiones las hemos convertido en muros de contención impenetrables. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que existe dentro del cristianismo verdadero, bíblico, nosotros los hijos de Dios hemos construido paredes impenetrables. Y muchas veces, por querer defender nuestra fe, lo que hacemos es colocar una pared donde la gente no puede entrar a conocer a Jesús. Por eso la apologética no está diseñada para que tú ganes debates. La apologética está diseñada para que tú puedas mostrar a un Cristo verdadero y vivo. La apologética cristiana y bíblica no está diseñada para que tú demuestres cuánto sabes. Y las herramientas que pretendo darte en esta materia no son para que te vuelvas un gran apologista y le digas y le muestres a todo el mundo en el trabajo y en la oficina que tú sabes más que ellos. No es para eso, es para defender tu fe, como lo hacía el apóstol Pablo, para la defensa del evangelio, y por medio de esa defensa del evangelio de vez en cuando ganarte a uno que otro por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos que tener marcado en la introducción que les estoy dando hoy? El concepto es este. El concepto es que nosotros debemos llevar el evangelio a la gente que no conoce a Cristo, así ellos no crean que existe un Dios. Pero muchas veces nosotros los cristianos colocamos muros tan gruesos, muros tan anchos, muros de contención tan fuertes que no permitimos que la gente pueda conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Mire, la gente no necesita saber tu teología. La gente no necesita saber cuántos institutos bíblicos te has paseado. La gente no necesita un gran erudito. La gente necesita un gran amor de un gran Dios expresado a través de una persona como tú. Eso necesita la gente. Un gran amor de un gran Dios expresado a través de un ser humano normal como tú y como yo. Eso necesita la gente. Yo quiero decirles algo. Dios tiene una revelación. Mire, anote esto con mayúscula y subráyelo y grande ahí en su cuaderno. Dios tiene una revelación, no una religión. Aunque el concepto humano fuera de la iglesia cristiana es que nosotros somos una religión, Dios no tiene una religión. Dios no quiere mostrar una religión. Dios quiere, o más bien, tiene una revelación para los seres humanos.
Finalmente, ¿qué es la religión o qué son las religiones? Son el esfuerzo humano, son el esfuerzo de un hombre caído e imperfecto por buscar y acercarse a un Dios bueno y perfecto. ¿Qué son las religiones? ¿Qué es el hinduismo? ¿Qué es el budismo? ¿Qué es el catolicismo, la religión tradicional en América Latina? Es el esfuerzo, las religiones son el esfuerzo del hombre caído e imperfecto por buscar y a veces agradar a un Dios bueno y perfecto. Entonces por eso las religiones nos sirven, y está visto a lo largo de la historia que las religiones no sirven. Y por más que el hombre haga un esfuerzo por acercarse a Dios, no lo va a lograr. Solamente a través, y usted y yo lo sabemos, a través de una sangre, de una hemoglobina santa que fue derramada en la cruz del Calvario, es que tú y yo podemos acercarnos hoy ante el trono de la gracia. El esfuerzo humano por medio de las religiones no sirve para nada. Muy bien. Quiero darles algunos conceptos básicos, ya di la introducción de esta clase, y quiero darles algunos conceptos básicos, y quiero que sepamos qué es el ateísmo y qué es el agnosticismo. Más adelante usted se va a dar cuenta por qué empecé a hablar acerca de las religiones y cómo la gente, en vez de acercarse a Dios por medio de la religión, se aleja y aún termina odiando a Dios. Pero tenemos que tener claras algunas cosas. ¿Qué es ateísmo? Básicamente el ateísmo es lo siguiente: es la doctrina que niega la existencia de Dios o de deidades. Es la doctrina filosófica que niega la existencia del Dios verdadero que nosotros conocemos o de cualquier otra deidad en minúscula, ¿no? Deidad en minúscula. Deidades que no son verdaderas. La palabra ateo viene de un concepto que significa sin Dios. Es un concepto griego que significa eso, propiamente, sin Dios. Y mire algunas características del ateísmo, algunas pequeñas. Puede ser implícito o explícito. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a alguien decir yo soy ateo gracias a Dios. Son de esos que dicen que no creen en Dios, pero cuando se paran descalzos en la madrugada para ir al baño y se chocan el dedito chiquito del pie, dicen, ¡ay, Dios mío! Pero son ateos. Son aquellos que cuando llega una enfermedad, por más que digan que Dios no existe, dicen, Dios mío, ayúdame. O Virgen Santísima, y se rezan el Padre Nuestro, pero dicen que son ateos. Hay ateos que son ateos simplemente de nombre y dicen ser ateos, pero hay otros que son explícitos, que tienen un rechazo consciente, escúcheme bien, un rechazo consciente a todo lo que tenga que ver con los temas espirituales y todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora, no solamente los científicos, algunos científicos, porque no toda la ciencia niega la existencia de Dios. Es más, de unos 30 años para acá, los científicos, algunos de los científicos más reconocidos en el mundo entero, dicen cosas como estas: entre más estudio la ciencia, entre más científico soy, más me doy cuenta que tiene que haber un ser inteligente detrás de toda la creación. Lo dicen los científicos. Entonces también es un mal concepto decir que toda la ciencia y todos los científicos están en contra de las cosas espirituales y en contra de Dios y que son ateos. Eso no es así. A veces es más ateo el que menos estudia, el que no tiene estudios. Mire, tiene un ateísmo práctico. ¿Qué es un ateísmo práctico? Es aquel que viene a la iglesia todos los domingos, levanta las manos con usted, le dice amén a todos sus sermones. Es más, son los más amenistas. Yo les llamo los amenistas. A todo le dicen amén.
Yo una vez escuché a un pastor predicando y estaba en el fuego, estaba en el furor y dijo esta frase, se le salió, se equivocó. Y dijo, y el enemigo venció a Cristo. Y por allá una hermanita, amén. Hay gente que en la iglesia a todo le dice amén. Pero en la vida normal, en su vida rutinaria, fuera de las 2 horas o 3 horas de culto, su vida es como si no existiera Dios. Eso es un ateísmo práctico. De labios para afuera, Dios está todo el tiempo, pero en la vida personal y en la vida práctica y en el colegio y en la universidad y en la casa y en la calle y en el Transmilenio, no viven a Cristo. Eso es un ateísmo práctico. Perdón. Hay ateos que se han convertido en ateos porque en su hogar nunca hubo una evidencia de Dios. Eso está pasando en países del primer mundo, que hace unos siglos eran países cristianizados. Hoy en día tú vas a países del primer mundo en Europa, o tipo Canadá, o tipo Bulgaria, o tipo, es más cercano, de habla española, en España, en Francia, y hay muchachos en los colegios y en las universidades que nunca han escuchado hablar de Cristo y de la Biblia. No tienen un concepto siquiera de Dios en su vida, porque no ha habido un racionamiento desde la familia y una guianza desde la familia hacia las cosas espirituales. Ellos no conocen las cosas de Dios, no porque odien las cosas de Dios, no porque quieran estar en contra de las cosas de Dios, sino simplemente porque no las conocen. Yo tuve un reto hace unos 2 años atrás. Tenía una discípula que se fue para Alemania. Una muchacha estudió acá en la Universidad Nacional, decidió irse para Alemania a hacer un intercambio estudiantil y después decidió quedarse allá y conoció al que hoy en día es su esposo, un alemán. Usted la viera, chaparrita, gordita, cachetoncita, boyaca, con uno alto, monito, de ojos azules, alemán. Y el reto grande fue cuando se comunicaron conmigo y me dijeron, pastor, queremos que usted nos case. Como usted fue mi pastor, decía ella, allá en Colombia, yo quiero que nos case y quiero casarme por la iglesia evangélica y quiero que usted me case. Entonces yo le dije, hágale, pero el reto era grande, porque el reto en la ceremonia era tener en una nave a un poco de monos altos, ojiazules, que no hablaban español, y acá un poco de boyacenses, católicos, ninguno cristiano, y tener una traductora colombiana que me compartiera el corto sermón que les di para el matrimonio. Fue un reto grande, porque yo sabía que por un lado tenía un grupo de personas colombianas que no tenían ningún temor de Dios, a pesar de que tienen un concepto de Dios en su cabeza por su religión tradicional. Y acá en la otra nave, un poco de gente que la mayoría totalmente ateos y agnósticos. Ya les voy a explicar qué es el agnosticismo. ¿Qué reto? ¿Qué retos Dios a veces nos coloca con personas, escúchenme bien, que no tienen la culpa de no conocer a Dios y de no saber que Dios es real para sus vidas? ¿Qué reto tan grande tenemos nosotros? El ateísmo, escúchenme bien, puede tener argumentos filosóficos, sociales, históricos y científicos. La gran mayoría de los grandes ateos a nivel mundial tiene argumentos filosóficos, sociales, culturales, históricos y científicos. Así que usted hoy está entrando en una materia bien densa, bien densa. Porque los grandes ateos, no el que dice ser ateo gracias a Dios y se machuca un pie y dice ay Dios mío, no, el que realmente en su mente no existe Dios. Y
contrarrestar esas filosofías que obviamente son mentirosas. Acá no estamos hablando de nada más sino de una mentira grande, y contrarrestar esas filosofías y defender nuestra fe, escúchenme bien, defender nuestra fe desde un punto de vista solamente existencial, de lo que a mí me pasó, para ellos es una gran equivocación. Si tú vas a defender tu fe simplemente diciendo, no es que yo antes era borracho y ahora ya no lo soy porque Cristo me cambió, otro va a decir, no, yo fui a Alcohólicos Anónimos y antes era borracho y ya no lo soy. ¿Cuál es la diferencia? Y no necesité una religión y no necesité ir a la iglesia los domingos, ni darle los diezmos al pastor. Es más, en Alcohólicos Anónimos no me cobra nada, es una entidad sin ánimo de lucro. Y a veces en la iglesia sí me obligan a dar el diezmo, entonces como que complicado. Entonces hay gente que tiene un concepto de la no existencia de Dios muy bien marcado y tienen ¿cómo decirlo? Unos pensamientos filosóficos y unos pensamientos sociales y culturales, históricos y aún científicos que a cualquiera de nosotros nos podrían dejar callado. Finalmente hay ateos. Han existido ateos, existen ateos y seguirán existiendo ateos. Y yo le tengo una noticia, esos ateos también necesitan conocer a Cristo. Por más ateos Maestro, que sean, ellos necesitan conocer a Cristo. Y usted y yo tenemos que tener las herramientas suficientes para poder ayudarles a ellos a comprender la existencia de un Dios bueno, de un Dios grande, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, yo hice un experimento hace unos años, algunos de ustedes lo saben. Fui pastor junto con mi esposa de un ministerio de jóvenes muy grande en la ciudad de Bogotá. Cuando nos entregaron el ministerio habían unas 220 personas jóvenes. A lo largo de los años se desarrolla más el ministerio y logramos entregar un ministerio de más de 600 jóvenes en la iglesia. Y en ese proceso pues teníamos que formar muchos líderes, porque pues ¿quién pastorea a 600 personas? Es imposible. Entonces en el desarrollo teníamos una clase que se llamaba Pastoral Juvenil Raíces. Es un libro así, más grueso que la Biblia. Y teníamos una serie de clases espectaculares acerca de liderazgo juvenil. Y en medio de una clase a mí se me ocurrió. Y yo dije, voy a ver cómo reaccionan estos futuros líderes. Habían unos 25 nuevos hermanos en la fe y hermanas en la fe preparándose para liderar grupos de jóvenes. Y entonces entro yo, no saludo y les digo, muchachos, vengo con... Y habían ya líderes, algunos líderes ya establecidos y otros que se estaban formando. Entro yo a la clase, abro la puerta, golpeo duro la puerta y les digo, muchachos, imagínense en los problemas que a veces se mete uno por loco. Y les digo, muchachos, hoy vengo con una noticia y es que tengo que confesarme porque no puedo guardar más esta información, no me siento bien. Y hoy vengo a decirles que vengo a renunciar a la iglesia acá donde trabajo como pastor porque no soporto más. Y es que tengo que confesarles, que tal vez mi esposa se acuerde de esto, tengo que confesarles que yo soy un infiltrado de la guerrilla de las FARC acá en esta iglesia. Y me he logrado infiltrar en las altas esferas de esta iglesia y de Asambleas de Dios donde yo era pastor, y en medio de esa clase les dije eso. Y yo soy un alto comandante, un alto comandante de las guerrillas acá en Colombia, y soy un infiltrado, y todo lo que he dicho durante estos años es mentira, y lo hice para demostrarle que cualquiera se puede infiltrar en una iglesia cristiana y llegar a ser pastor. Pero hoy renuncio, ya no soporto más esto. Usted viera la cara de esos chinos. Muchos de ellos muchachos que están empezando su liderazgo, pero muchachos, 20 años. Y los líderes que me habían acompañado durante años en el ministerio apenas me miraban así y como que se reían con esa risa nerviosa y
Y sí, y les dije así, y soy ateo, yo no creo en Dios, porque yo soy un marxista, yo fui formado en el marxismo, yo fui formado allá en la política de izquierda a nivel latinoamericano. No, yo me inventé una cátedra que usted no se imagina. Y como yo tenía uno de los líderes en ese tiempo, lo recuerdo mucho, un amigo muy querido, él estudió cuando estudió periodismo, estudió muchas cosas acerca del marxismo y hablábamos mucho del tema. Entonces yo cogí toda esa información y yo dije, y les di una cátedra ese día. Duré como media hora. Más de uno se le aguaba el ojo. No puede ser, mi pastor no es pastor, mi pastor me ha mentido. Bueno, al final les sané el corazón, les dije, muchachos, este era un experimento social, discúlpenme, no vayan a llorar, yo no voy a renunciar, yo estoy lleno del Espíritu Santo, no me preocupen, perdónenme, bueno, etc. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Qué tan preparados estamos nosotros para afrontar este tipo de situaciones? ¿Qué tan preparados estamos nosotros para afrontar cuando alguien venga a impropiar nuestra fe y a confrontar nuestra fe? Porque solamente con decir, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti, la gente no se va a convencer. Ya vimos lo que es el ateísmo. Hay otro concepto básico acá en esta clase que quiero que entendamos, es el agnosticismo. Agnosticismo. Y hay una diferencia fundamental y grande, ¿sí? Una distancia, aunque van por la misma línea, pero hay una distancia entre el ateísmo y el agnosticismo. Escúcheme bien el concepto. El agnosticismo es una postura filosófica que sostiene la imposibilidad del ser humano de conocer la naturaleza y la existencia de Dios. Es decir, el agnóstico propiamente no dice que Dios no exista, pero el agnóstico dice que existe una imposibilidad absoluta de conocer la naturaleza y la existencia de Dios. El agnóstico dice, pueda que Dios existe, pero a usted le queda imposible llegar a conocer a ese Dios. Es demasiado lejano si existe. Esta postura implica que los seres humanos, que la humanidad no pueden conocer o descifrar ciertas cuestiones trascendentales como religiosas o metafísicas. Es decir, lo que dice el agnóstico es que es imposible llegar a conocer el mundo espiritual. Es obvio para usted y para mí, es una realidad. Usted es una persona que ha entendido que es un espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Usted es una persona espiritual. Pero el agnóstico no cree eso. Y para el agnóstico es imposible que si existe un Dios usted pueda llegar a conocerlo y a conocer su naturaleza y a conocer el mundo espiritual. Este término de agnosticismo surgió en Inglaterra. Estoy hablando términos bien generales. Surgió en Inglaterra en 1869 por medio de un biólogo llamado Thomas Henry Huxley. Este señor Thomas le dio el nombre a esta doctrina que sostiene que los seres humanos están limitados a conocer solo aquello que pueden experimentar con los 5 sentidos. Es decir, el ser humano solo puede conocer lo que puede sentir, palpar, ver, oler, comer, escuchar. Está limitado a la carne, al cuerpo. Eso dijo el señor Thomas Henry Huxley, un biólogo en Inglaterra. Y de ahí, desde 1869, ya siglos atrás, se viene desarrollando lo que es el agnosticismo a nivel mundial. Entonces, note la diferencia. Agnosticismo no es lo mismo que ateísmo. El ateísmo es la no existencia de Dios.
Para el agnóstico puede que Dios exista, pero usted no puede llegar a conocerlo porque usted no puede entrar en el mundo o en el terreno espiritual. Usted es un ser humano. Para el agnóstico usted es un ser solamente carnal, y todo lo que usted pueda verificar por medio de sus sentidos, de la vista, del oído, de la boca, del olfato y de las manos, es lo que realmente usted puede llegar a entender y a conocer. Bueno, usted y yo sabemos, no vivimos por vista, dijo el apóstol Pablo, sino por fe. Por fe, el domingo pasado oramos por una niña que estaba en una situación muy difícil de salud. Oramos por una foto en un celular de esa niña sin conocerla, por allá en el norte de Colombia, en la costa atlántica. Hicimos una oración y al otro día el médico dijo: no sé qué pasó, pero esa niña sale de acá de urgencias. Se iba a morir. Estaba desahuciada y dijeron: se va la niña del hospital. Un agnóstico no puede entender eso. Un agnóstico no puede entender el mundo espiritual. Para el agnóstico, el mundo espiritual no se puede llegar a conocer. Muy bien. Algunos famosos agnósticos, es que quiero que en esta materia tengamos como ese concepto claro de que una cosa es el ateísmo, otra cosa es el agnosticismo, ¿no? Porque pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, y usted en la vida se va a encontrar con muchos agnósticos. Usted en su caminar con Dios y en su servicio a Dios se va a encontrar con muchos agnósticos que puede que crean que Dios existe, pero no creen que uno puede acceder a Dios. Eso es agnosticismo. Personajes como John Stuart Mill fue un filósofo y economista inglés y uno de los principales exponentes del liberalismo y del utilitarismo. Además, defendió la idea del conocimiento del mundo a través de la experiencia, de las sensaciones, de lo sensorial, de los sentidos físicos. Charles Darwin, de ese usted de pronto escuchó mucho en el colegio, si no puso cuidado a la clase de ciencias naturales, pero de pronto ahí lo alcanzó a escuchar. Charles Darwin fue un naturalista inglés, célebre por haber propuesto la teoría del origen de las especies. De pronto le suena. La teoría del origen de las especies por evolución como consecuencia de la selección natural. Otra, Marie Curie, fue una científica polaca que hizo avances en el estudio de la radioactividad con el descubrimiento del radio y del polonio, elementos químicos. Una mujer que se ganó el Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Carl Sagan fue un astrónomo, astrofísico y divulgador estadounidense. Fue uno de los principales entusiastas del proyecto de búsqueda extraterrestre SETI y un insigne educador de cuestiones científicas. Mire, ¿por qué le estoy hablando de estos grandes científicos y de estos grandes hombres y mujeres que aún se ganaron premios Nobel y aún cambiaron la historia de la ciencia en el mundo? Porque siendo pastor de jóvenes, escúcheme esto, siendo pastor de jóvenes por muchos años, me di cuenta que los jóvenes tienen cerebro y que esta generación de jóvenes a la cual usted y yo estamos llamados a predicar, a ganar para Cristo, tienen cerebro y llegan a nuestra iglesia y no dejan el cerebro en la casa, traen el cerebro a la iglesia y analizan todo lo que usted dice. Esta generación a la cual usted y yo le estamos predicando es una generación que no tiene el concepto de la religión como lo más importante en su vida, no. Es una generación que le gusta leer libros, que le gusta estudiar, que le gusta profundizar y que no traga entero. Y muchos de ellos están sentados en la iglesia y a veces sirvan en el altar y son agnósticos. ¿No le parece a usted eso complicado? Por eso quería dejar claro también el concepto del agnosticismo. Hay mucha gente en la iglesia, jóvenes, estudiados, están en la universidad nacional, en la distrital, están en la universidad privada
y tienen unos conceptos de Dios totalmente agnósticos, y usted los tiene tocando el bajo en la iglesia. No en esta, no. Estoy hablando a término general. No conocen a Dios realmente. No han tenido una experiencia espiritual. Para ellos todo es sentidos. Y a esa generación estamos llamados nosotros no a sacarlos de la iglesia. El problema de muchos pastores religiosos y difíciles con un corazón duro es que notan que algún muchacho les hace preguntas filosóficas, les hace preguntas que ellos quieren saber. No es por hacerte quedar mal, es que necesitan una respuesta. Porque la universidad los está bombardeando, el profesor de filosofía y de religión en el colegio los está bombardeando, el profesor de sociales, de ciencias naturales los está bombardeando. Escúchenme bien, allá sí están los líderes guerrilleros de izquierda, comunistas, están metidos en las universidades de Bogotá y los están bombardeando todo el tiempo con un sistema y una filosofía marxista, y ellos necesitan llegar a la iglesia a que su pastor les borre eso y les dé una explicación lógica de quién es Dios realmente. Pero el problema es que nosotros nos quedamos con que Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y para ellos ese concepto no es suficiente. Ellos traen el cerebro a la iglesia. Cada palabra que tú dices la están analizando. Ahora pregunto, ¿eso es malo? ¿Es malo que alguien se siente en tu iglesia, en primera fila, a tomar nota, a analizar lo que tú dices? ¿Es verdad lo que este hombre me está diciendo? ¿Es mentira lo que este hombre me está diciendo? ¿Cómo puedo corroborar de lo que este hombre me está diciendo es verdad? Pregunto, ¿eso es bueno o malo? Yo pienso que es muy bueno. Yo pienso que es muy positivo. Yo pienso que tener gente inteligente, sabia, estudiada en la iglesia es muy bueno. Yo pienso que tener gente que se profesionalice y que vaya a la universidad es muy positivo. No podemos cometer el error que cometieron generaciones pasadas, que creían, y lo seguimos creyendo, Cristo viene y nos vamos a encontrar con Él acá en las nubes. Dice que todo ojo lo va a ver. Y va a venir un tiempo que se va a llamar el tiempo del arrebatamiento. Maravilloso. Y esta ropa, por cara que sea, se va a quedar acá, otro se la va a colocar. Y vamos a volar. Qué lindo que eso va a pasar. Pero ¿sabe qué cometieron el error grande de las generaciones pasadas? ¿Cuál fue? Decirle a la gente, no estudie, no se prepare. ¿Para qué va a la universidad? Usted va a la universidad a contaminarse. Si usted va a la universidad se va a contaminar y se va a alejar. Usted tiene que estar de lunes a lunes en la iglesia. Lunes, reunión de oración. Martes, reunión de damas. Miércoles, reunión de varones. Jueves, reunión de líderes. Viernes, reunión de sanidad y milagros. Sábado me invento otra reunión para mantener la gente ocupada. Y el domingo 2 cultos, uno en la mañana y uno en la tarde, diciendo lo mismo con la misma gente. Cuando el concepto de Jesús no fue ese. Jesús no dijo, enciérrense en la iglesia para que no se contaminen. Jesús dijo, vayan al mundo y prediquen de mí, lleven mi palabra y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que toda criatura me conozca. Vayan, salgan. ¿Recuerda cuando Jesús resucita y asciende? El proceso de la ascensión, porque cuando Jesús resucita no se va directamente al cielo. Usted ha leído la Biblia. Jesús se queda con sus discípulos un tiempo para terminar el entrenamiento y después viene la ascensión. ¿Qué se quedan haciendo los discípulos cuando Jesús asciende? ¿Qué se quedan haciendo? Así, mirando.
mirando. Y ya después se fue lejos, 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 se desapareció en las nubes. ¿Y qué se quedaron haciendo? Ahí, jete abiertos, mirando. Qué pena la expresión muy colombiana, es que no aprendí de los alemanes. Mirando. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar un ángel. ¡Ey! Ustedes no tienen que mirar para allá, tienen que mirar para abajo. Tienen que mirar al agnóstico, tienen que mirar al ateo. Vayan y cumplan la misión, muchachos. El problema de muchos evangélicos es que se la quieren pasar en la iglesia mirando para el cielo. Ay, es que el culto el domingo estuvo tan lindo. Pastor, hágame otro culto el lunes. Pastor, hágame otro culto el martes. Pastor, hágame... No. Yo vengo a la iglesia a entrenarme para ganar a gente en el mundo que no está en la iglesia. Yo fui salvado para salvar a otros. Me preocupa profundamente, y con esta clase me preocupa profundamente, y quiero decírselos con todo mi corazón, como pastor de jóvenes que he sido durante muchos años. Hoy en día ya somos pastores generales en Casa de Paz, pero la mayoría de nuestros, o muchos de nuestros líderes son muchachos. Mi hija se ha convertido en una líder muy fuerte dentro de la iglesia, ella tiene apenas 18 años, es una líder muy fuerte. Los líderes de nuestros grupos en casa son jóvenes, la mayoría, algunos. Los de la alabanza, medios, todos metidos con Dios, muchachos, 14, 15 en su adolescencia. Usted los viera, gloria a Dios. La gloria es para Dios. Pero pastoreando jóvenes me he dado cuenta que los jóvenes no dejan el cerebro en la casa. Llegan a la iglesia y a veces salen de la iglesia con preguntas. Y usted y yo tenemos que estar preparados para responder a esas preguntas, no solamente con versículos bíblicos. Yo sé que eso está sonando un poco difícil, pero a veces hay jóvenes que necesitan que les hablemos un poquito de conceptos un poquito humanos y nos sentemos con ellos a entender su corazón. Que los amemos con sus dudas, que los amemos con sus luchas. Ahora estamos viviendo y pastoreando una generación, la de hace unos años no. Hace unos años en los 600 jóvenes se me acercaba uno y me decía, pastor, me están gustando, un hombre joven me decía, pastor, me están gustando los hombres. Uno se me acercaba y me decía eso. Pastor, ayúdeme, porque siento que me están gustando los hombres y yo sé que eso está mal y me estoy volviendo homosexual y quiero tener relaciones sexuales con un hombre. Hoy en día no es uno. Hoy en día puede ser el hijo de un líder de la iglesia, que puede decir, pastor, mientras que usted predica, yo tenía una sensación hacia usted y la verdad usted me está gustando, pastor, me gustan los hombres y usted es uno de los primeros que me gusta. ¿Cómo le respondemos a un chino de esos? Cuando desde chiquito en el colegio, en los colegios públicos le están diciendo, véngase si usted es niño y se siente niña, véngase vestido como una niña, porque eso tiene que ver con una ideología de género y no sé qué cosas y estupideces. Y nosotros con decirles, eso es pecado y se va a ir para el infierno, y si usted sigue así, está destituido de la gloria de Dios y no sé qué. No, mire, Dios a él no lo quiere mandar para el infierno, pero usted con su concepto religioso lo está mandando. Quiero escuchar algunas apreciaciones en este momento, o dudas o preguntas. En esta primer parte ya di la introducción y di unos conceptos y hablé de unos temas que para hoy en día son importantes. Quiero escucharlos. ¿Quién quiere levantar la mano? Este es el momento. Apreciado pastor Benjamín, tienes la palabra. ¿Cómo le diría usted, pastor, a un agnosticismo que fuera, por ejemplo, un psicólogo como a mí me ocurrió en Suezca? ¿Qué le diría a usted cuando le dice, sí, Dios existe, pero es imposible conocer completamente a Dios? Porque el mundo espiritual, lo que usted decía, es demasiado complicado. ¿Qué le dirías tú?
Es la misma, perdónenme, por favor. Ay, Dios. Es la misma pregunta que tal vez se haría el apóstol Pablo. Y por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, escribió esto. Recordemos que a la generación a la que le predicó Pablo, no solamente los corintios, sino muchos otros pueblos y muchas otras naciones, eran naciones con unos conceptos filosóficos muy bien marcados, y eran gente muy pensante y de debates, y les gustaba todo este tipo de filosofías y debates. Entonces mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y escuche esto: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, muchos de los agnósticos de nuestra generación no se van a convencer por nuestra gran sabiduría humana. Ellos saben más que usted y que yo. Yo estoy proponiendo en esta materia darle a usted unas herramientas, claro que sí. Pero yo no quiero que usted se convierta en el gran filósofo que debate a los grandes filósofos griegos. No, yo no quiero eso. Quiero que usted adquiera unas herramientas, pero la herramienta más importante se llama el poder del Espíritu Santo, mi amado pastor Benjamín. Hace unos años, Amén. gracias, hace unos años estábamos, para citar un ejemplo, estábamos levantando una iglesia de asambleas de Dios en el sector de Voz al Recreo. Esa iglesia todavía subsiste, esa iglesia la entregamos a la iglesia madre y todavía está. Y estábamos empezando. Y escuché a uno de los que se convertirían en nuestros líderes allí en el sector decir que él no creía en Dios. Para él Dios era irrelevante, no creía en Dios. Y el hermano de él era pastor. Y en medio de esos debates que él le hacía a su hermano pastor, el hermano pastor un día cogió la Biblia con el respeto que se merece, porque para mí, aunque sé que es un libro de cuero y letras y páginas, pero contiene algo muy poderoso, con el respeto que se merece la palabra de Dios, colocó la Biblia en el piso y le dijo a su hermano ateo: si usted cree que Dios no existe y que esto no es la palabra de Dios, párese y dele una patada a la Biblia. Obviamente eso fue en un mover del espíritu, ¿no? No vaya a hacer eso con la gente que no crea, ahora que todo el mundo patee la Biblia. Y el hombre se fue a parar y no pudo. El hombre dijo: pues hágale. Y estaban ahí en la sala de la casa y dijo: hágale. Se fue a parar y no pudo, quedó pegado a la silla. Y empezó a sentir un poder sobre su vida. Así es. Empezó a sentir un poder sobre su vida, una unción. El hermano pastor ni siquiera oró por él, le puso la Biblia en el piso: si usted cree que Dios no existe y que esto no es la palabra de Dios, párese y pégale una patada a la Biblia. Y el hombre se quedó pegado a la silla y empezó a llorar porque decía: ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Sabe qué convenció a ese hombre? No la excelencia de las palabras, el poder. Yo quería dejar esto para lo último, mi hermano Benjamín. Pero pues usted ya la mandó, yo le respondo. Yo quería dejar esto para lo último. Qué pena, gracias, pastor. No, tranquilo, pero escúcheme. La gente puede debatirte todo lo que está en la Biblia. Hay ateos que se conocen más la Biblia que los pastores. La han estudiado, la han leído,
solamente para tener conceptos con qué contraatacar y decir, Dios es malo, si Dios existiera, Dios sería un Dios malo o Dios no existe. Pero una persona llena del poder del Espíritu Santo, ¿cómo podemos demeritar que una niña que se iba a morir ahora está corriendo en la casa nuevamente? Con una oración de kilómetros de distancia, desde Bogotá hasta Cartagena creo que vive la niña. ¿Cómo? ¿Cómo decir que Dios no es real? ¿Cómo decir que no podemos acceder al mundo espiritual? Quiero que entiendan esto y es muy importante. Nosotros en nuestro cuerpo estamos limitados por nuestros sentidos, por nuestras emociones en nuestra alma. Pero cuando despierta nuestro espíritu, no tenemos límite al estar conectados con el Espíritu de Dios. No hay límite. No existe. Entonces, hay gente que no se va a convencer jamás, por más que nosotros hagamos seminarios y seminarios y semestres de apologética y cómo defender nuestra fe. Van a decir, oiga, usted sabe harto, pero finalmente pues no me importa. Ya, chévere los debates con usted. Y ya. Solamente el poder que dijo Pablo a los Corintios, yo no vine con ustedes con excelencia de palabras, es más, estaba tan asustado que ni me salían las palabras, pero levanté mi mano y clamé al Dios del cielo y empezaron a suceder milagros en medio de la reunión. Por eso ustedes no están en la iglesia por conceptos humanos, ustedes están en la iglesia porque vieron el poder de Dios. A la iglesia le hace falta poder. La mejor, es que por eso quería dejar esto para lo último, pero ya, entremos. A la iglesia le hace falta poder. La mejor apologética que usted puede hacer es demostrar que Dios es real por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando usted coge y ora por esa persona que es atea y se va a morir y se levantó como si estuviera muerto y ahora vive, como un Lázaro. Yo creo que esa es la mejor apologética. Amén, amén, así es, pastor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta hasta este momento, por favor? ¿O algo que quieras compartirnos? Este es el momento para hablar. Hoy no quieren hablar. Pastor, date las gracias porque se aprende mucho. Cosas que uno tenía de pronto como mitos, las va descartando y va tomando todo lo que nos sirve para poder reargüir a muchas otras personas, poder estar pendiente cómo es el manejo en cada situación. Gracias, gracias. Janet Zamora, cuéntanos. Gracias, maestro. Mi nombre es Ginette. Sí, señor. Lo importante es aprender, pero hay algo, una base muy importante de todos nosotros como cristianos, es quitar tanta religiosidad, porque podemos aprender y una cantidad de conocimientos y conceptos, pero si no se corta esa religiosidad y no se decide realmente avanzar, pues ahí no hay nada que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Recuerden que la religión es el esfuerzo del hombre por del hombre imperfecto y malo y perverso por acercarse a un Dios bueno y perfecto. Así que la religión lo único que hace es alejar a la gente en vez de acercarlos a Dios. No sé cómo pronunciar Tocagua, no sé si es tu nombre o bueno, dinos. Maestro, buenos días y buenos días para todos. Muy cierto lo que usted ha narrado en la clase precisamente, es como preguntarle a un artista qué es el color negro. El color negro es la ausencia de todos los colores. Eso lo lleva a uno a hablar precisamente con un gnóstico o un agnóstico frente al tema de la fe. Y no hay mayor prueba de la fe que el libro de Job en la Biblia. Ese es un cimiento
de todo lo que uno puede responder cuando alguien le dice porque Dios es malo, porque Dios no actúa, porque Dios permite el sufrimiento. Y cuando uno habla de esa ausencia de colores, precisamente cuando uno dice, Dios no se manifiesta cuando tú no quieres que Él se manifieste porque no lo recibes, no lo aceptas y no conoces de Dios a través de su Espíritu Santo. No hay mayor prueba para un cristiano que desarrollar todas sus actividades en el mundo secular. Ahí es donde uno se prueba como cristiano, porque uno se enfrenta en la vida profesional a cualquier cantidad de criterios, dogmas, prácticas y a cualquier cantidad de gente que nunca ha tenido un acercamiento a Dios. Es la mejor oportunidad que tiene uno para demostrar que Dios es un Dios vivo, que vive a través de su Hijo y que gracias a Él y a su Espíritu Santo uno tiene la posibilidad de derramar toda la palabra de Dios y que se haga pública a través de los actos que como cristianos nosotros damos como fe pública prácticamente de nuestra vida. Esa es la mejor prueba. Nosotros somos unos héroes frente a mucha gente incrédula y frente a mucha gente que siendo partícipe de la iglesia durante muchos años no se enfrenta a este tipo de retos y a este tipo de situaciones en lo que es la verdadera vida, la vida real, la vida que nos rodea. Nosotros estamos precisamente a portas de dejar lo que usted dice, esa religiosidad que se vive en las iglesias para vivir una vida de acercamiento. Hay iglesias que incluso le dicen al homosexual, usted es un vil pecador, pero nunca lo acercan a darle palabra de salvación, una palabra para rescatarlo. Lo que usted dice es muy cierto, maestro. Antes de que siga el hermano Gustavo, miren, hablando del tema de la juventud, de las generaciones que estamos pastoreando hoy en día, porque usted puede convencer a los antiguos y a los ancianos con buenas religiones, pero a los jóvenes no. Los jóvenes necesitan evidencias. ¿Sabe cuál es la evidencia más grande que convence a un joven del amor de Dios? Su amor, pastor. Su amor, pastor. Amén, amén. ¿Sabe qué es lo que más va a convencer a los muchachos en nuestra iglesia de que Dios es real y que Dios realmente los ama? Que cuando ellos fracasen y cuando ellos caigan y cometan no errores, horrores, usted los siga abrazando como si no hubiera pasado nada, como Dios los abraza. Porque Dios cuando perdona borra de su mente el pecado. ¿Sabe cuál es el problema de algunos pastores evangélicos? Que no borran de su mente el pecado que cometió su oveja y todo el tiempo se lo quieren restregar en la cara. Lo que más necesita esta generación a veces no es poder. Lo que más necesita esta generación a veces no es poder. Lo que necesitan es poder entender que el pastor los ama a pesar de sus equivocaciones y que cree en ellos a pesar de sus errores. Pastor, excelente, porque saben que muchas veces nosotros como líderes o como pastores, en vez de alzar al caído, lo empujamos a que se hunda más. Y ahí es donde nosotros debemos de saber que Dios levantó, Cristo vino y levantó, no aplastó. Gracias. ¿Qué tiene que decir Gustavo? Rápidamente, al punto, por favor. Buenos días, pastor. Bueno, si nos habla de la apologética, que el centro es la predicación la defensa del evangelio. La pregunta es, y se lo digo con mucho respeto, pastor, tú nos has venido hablando de mucho pragmatismo, solo experiencias. Está bien, perfecto, y tú nos hablas de que la iglesia ha venido tomando o sacando algunos feligreses por la manera en que nosotros predicamos el evangelio, ¿no? Entonces, de esa forma, porque yo sé que tú eres pastor, de esa forma, mi pregunta es, ¿cómo hemos perdido? O sea, Jesús le decía en un momento, les decía, no hagan esto, o sea, diezmen, ofrenden, pero no dejen de hacer lo otro. Entonces, nosotros nos hemos basado, algunas iglesias se han basado en el pragmatismo, en el amor, en abrazar,
pero han dejado de un lado el Evangelio, que es una de las cosas más importantes cuando la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que todas cosas de dos filos. Entonces yo veo que tú nos estás hablando, y de excelente, muchas experiencias, pero el Evangelio nos dijiste un versículo y ahí quedaste. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hasta dónde yo puedo ir? ¿Cierto? ¿Cuál es mi línea delgada? ¿Hasta dónde yo puedo ir al pragmatismo para ganar feligreses? ¿Cierto? ¿Y hasta dónde yo puedo llevar el Evangelio para que ellos entiendan la verdad, la salvación de Jesucristo con amor y demás, pero tampoco predicarles de mi experiencia todo el tiempo para ver si se convierten? Porque yo sé que necesito es predicar la salvación a través de Jesucristo y a través del Evangelio, no a través de mi práctica. Es una, no sé si me hago entender, pastor. Sí, no, yo te entiendo perfectamente y tienes toda la razón. Lo que pasa es que vamos en la mitad de la clase. Nos falta mucha tela todavía por cortar. Ahora, tú tienes una razón muy grande, Gustavo, ¿cierto? Una razón muy grande. El Evangelio es poder de Dios para salvación y para transformación de las vidas. Por supuesto que sí. Pero yo no puedo solamente quedarme con predicar el Evangelio sin vivirlo y sin que la gente lo experimente a través mío. A eso es a lo que me refiero. ¿Sí? A eso es lo que me refiero con los jóvenes que necesitan más la evidencia de mi amor que las muchas palabras y los muchos conceptos. Acá usted en la clase, es que no hemos entrado todavía en materia, pero vamos a aprender de cómo defender, por ejemplo, nuestra fe, las pruebas de la existencia de Dios a través del creacionismo, a través de la creación bíblica, porque eso es parte del Evangelio, etcétera, etcétera. Por supuesto, a la gente hay que predicarle el Evangelio. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Debemos predicarle el Evangelio. Pero yo creo que al mismo tiempo que les debemos predicar el Evangelio, debemos mostrarles un Evangelio. La gente necesita ver la evidencia en nosotros. Y eso no es pragmático, eso es vivencial. Amén, amén, pastor. La así gente es. necesita ver en sus pastores y en los líderes espirituales de toda iglesia cristiana un evangelio, escúchenme bien, un evangelio vivencial y no ritual. Qué bueno por las qué bueno por las predicaciones el día domingo en la iglesia. Qué bueno, hay que predicar el evangelio todos los domingos en la iglesia. Qué bueno, pero cuando nos bajemos del púlpito y la gente vaya a nuestra casa a almorzar con nosotros, que se den cuenta que vivimos ese evangelio que predicamos. Eso no es pragmatismo. Un abrazo a un joven que necesita, que está diciendo, pastor, estoy teniendo sensaciones raras con los hombres, me estoy volviendo homosexual. Ese abrazo que él necesita, que tal vez su papá nunca le dio, ese beso que tal vez su papá nunca le dio, y tal vez ese abrazo que yo le puedo dar, tal vez sea la demostración más práctica del verdadero evangelio. Y después puedo leerle la Biblia, porque primero lo amé. Porque eso fue lo que Jesús hizo con la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿no? Él no la cogió a bibliazos. Es que tiene que conocer el evangelio, ¿qué hubo acá? Cambie. No. Le dijo, ni yo te condeno. Le demostró amor. Es una connotación de muchas cosas. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Para Gustavo que está preguntando esto. Amén, amén. Pero el tema acá no es de tanto pragmatismo. No. Sí, pasa. El tema es yo de, te entiendo, perdón, pastor, discúlpame, no me interrumpas. No, para cerrar. Por eso te decía, para cerrar, paso. Por eso te decía, la línea delgada, ¿cuál es? Mi amado, no existe una línea delgada. El evangelio tiene que ir acompañado con actos. No existe. El evangelio debe ir acompañado con actos. ¿Sabe por qué hay muchos escépticos que asisten a la iglesia el día domingo y todos los domingos van a la iglesia, pero son escépticos? Porque escuchan cosas muy buenas de Dios, pero no están viendo cosas muy buenas de Dios en quien las predica. Si habláramos de una línea delgada sería esa. Una falta de evidencia en mi vida. Tremendo, así es, pastor. Es que no he llegado, Amén, no he llegado Amén, todavía amén. ahí, perdón,
Perdón, no he llegado todavía ahí. Yo les dije que iban a haber unas preguntas al final de la clase. No creo que las alcance a dar el día de hoy, sería para la próxima semana. Pero ¿por qué hay gente que odia las cosas espirituales? Porque hay gente que se criaron en una iglesia desde pequeños y cuando crecieron empezaron a odiar la iglesia y empezaron a odiar a Dios y se convirtieron en ateos racionales. ¿Por qué? Eso es algo que nos tendríamos que usted y yo preguntar. ¿Por qué algunos odian al cristianismo si fueron criados en una cuna cristiana, como llamamos nosotros? Mucha Biblia, mucho evangelio, pero poca vida en la casa. No quiero andar más en el tema, pero ya Gustavo abrió la puerta para hablar de eso. Porque eso lo voy a dejar, eso es algo que vamos a dejar para el final. ¿De dónde salen los ateos que salieron de la iglesia? ¿Por qué se convirtieron en ateos? Si estaban en la iglesia. Hijos de la misma padres, iglesia. escúchenme, por favor, hijos de padres pastores. ¿Por qué? Y son ateos y odian a Dios. Jamie Triana, perdón, antes de que Jamie Triana hable, les quiero comentarles que es la mujer más hermosa de Bosa, de Soacha, de Bogotá, de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, del universo y de sus alrededores, mi esposa. Jamie, ¿qué nos tienes que decir, amor? Bueno, buenos días. Pensando en este tema, recuerdo mucho, a veces los líderes religiosos, pastores, líderes, nos creemos jueces, ¿sí? Nos creemos más santos que los demás. Y yo recuerdo mucho cuando pastoreábamos, no éramos pastores de jóvenes aún, recuerdo mucho pues que en esa época hubo niñas que cayeron en fornicación y quedaron embarazadas. Y vi en esa iglesia donde estábamos el maltrato para ellas. O sea, fue algo tan doloroso para mí que recuerdo a una de ellas que se sentaba en el andén de la iglesia, ni siquiera tenía como las ganas, tal vez, no sé, de entrar a un culto y ella se quedaba afuera porque la miraban como bicho raro, porque la acusaban. Entonces aquí la invitación es que nosotros no somos jueces. Si el Señor no juzga, no cuestiona, ¿por qué el ser humano sí se siente con el derecho a hacerlo y a maltratar a las personas? Eh, Era muy doloroso. Recuerdo que yo traté ella la tengo a ella mucho en el corazón porque traté de trabajar con ella, pero le hicieron tanto daño que hasta el día de hoy, pues ella se apartó, se fue hacia el mundo de los metaleros, bueno, a esa vida, y hasta el día de hoy ella está apartada y muchas otras que yo tuve que ver. Entonces, mis hermanos, yo sé que aquí hay pastores, líderes, nosotros no somos quien para juzgar, nosotros no somos quien para atacar, para dañar. Siempre tenemos es que alentar a las personas, caigan, cometan el pecado que cometan. Recordemos, no somos jueces, no somos jueces, nosotros estamos para dar amor y más bien en vez de criticar y juzgar, mirar que nosotros no vayamos a caer, porque también estamos en este mundo y uno no sabe. Entonces, no nos creamos jueces, no nos creamos más santos que los demás, porque no es así. Y Amén. respecto a lo que hablaban hace un momentico, la mejor manera de predicar es el testimonio. Yo en la iglesia les digo muchas veces, prediquemos con la boca cerrada. Amén, amén. Es más fácil, y lo he visto, predicar con el testimonio, con la boca cerrada por nuestra conducta, por nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, que abriéndole la Biblia a las personas. Entonces, prediquemos con la boca cerrada, que el Señor nos ayude a ser personas de testimonio, a ser personas que vivamos la palabra y que nos digan qué tiene usted, porque ha pasado, qué tiene usted que yo no tengo, yo quiero lo que usted tiene, usted qué hace, usted dónde va. Entonces, es una manera efectiva también de predicar con la boca cerrada. Yo quiero ahondar un poco más en lo que Gustavo dijo. La iglesia sí debe ser pragmática, porque el pragmatismo tiene que ver con teoría y práctica al mismo tiempo. Claro que hay que presentarlo, el evangelio, por supuesto, pero si no lo practicamos, si es un evangelio solamente ritual y no vivencial, no vamos a sacar discípulos de la iglesia. Vamos a levantar futuros ateos que van a odiar la iglesia. Evangelio vivencial y no ritual. Jennifer Sánchez. Bueno, buenos días para todos.
No, yo quería comentar que precisamente anoche mi hija me estaba comentando que el pastor había como compartido algo en el Facebook de ella donde ella estaba cantando y los compañeros empezaron a decirle, bueno, no le importa ser amiga de nosotros a pesar de que tal ay, ¿cómo es que dijimos? No ateo, sino agnóstico. El otro también se ha confrontado con un compañerito que es ateo y yo le decía a mi hija, recuerda que Dios no es debatible, sino que Dios es demostrable. Wow. Yo le decía, "Ah, sigue siendo tú y que el Señor ponga la gracia y el favor. El que convence no es el humano, el que convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Pero entonces yo que veo también que en medio de que los compañeritos le preguntan eso, ellos, más que querer generar un debate, ha llamado la atención Eso. porque han visto en ella una gracia especial. Ella me decía la vez pasada, mami, imagínate que un compañerito, el que es ateo, yo nunca publico nada en TikTok y yo creo que encontró al pastor, me revisó mi TikTok, revisó los que yo seguía, mejor dicho, revisó al pastor, por allá me encontró unos videos cantando en la iglesia y yo decía, pero me tienen vigilada. Me decía así, pero es porque ella ha llamado la atención en ese grupo. Y ella ni siquiera ha colocado estados, ni siquiera. Es la gracia de Dios que hay sobre ella que ha empezado a generar esa inquietud incluso en chicos que son ateos, agnósticos, y a ella me lo ha dicho, mami, es que a mí me dicen que yo soy tierna, que no sé qué, y yo le digo, mami, esa es la gracia de Dios, Dios está inquietando y siempre es Dios, recordad que nunca somos nosotros, siempre es Dios, somos un instrumento y que sea Dios que nos dé esa sabiduría. Hay que pedirle a Dios esa sabiduría para saberle también a las personas. Qué lindo eso, Jennifer, qué lindo eso. ¿Saben? Y es importante también escuchar estas cosas porque muchos de los que dicen ser ateos o agnósticos tienen un hambre por Dios y no lo saben. Y a veces hacen este tipo de preguntas y hacen este tipo de cuestionamientos solamente para encontrar una respuesta y un camino. Muchos, muchos. Y ahí es el momento donde, como dijo Gustavo, debemos llegar con el Evangelio de Jesús. De manera teórica, claro, mostrándoles lo que dice la palabra, y con el poder de Dios, pero también de manera práctica. La gente note y se dé cuenta que somos diferentes. Sandra Patricia Rosso Corredor. Gracias, mi pastor. Yo pienso que una manera de evangelizar a un agnóstico es que él vea el testimonio, el cambio. Nadie, absolutamente nadie puede no creer en un Dios que ha hecho en nosotros maravillas, que ha hecho en nosotros cambios, que ha hecho en nosotros la transformación de cómo éramos antes y cómo somos ahora que estamos en Cristo. Y muy fácil, digo yo, mostrarnos o que la gente vea cómo reaccionamos en ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, cómo reaccionamos cuando nuestra propia familia se levanta contra nosotros. Cómo reaccionamos cuando, y lo vi, yo estuve en una iglesia donde llegaban los mal llamados indigentes o habitantes de calle a la puerta de la iglesia y los hermanos le decían, quítese, quítese, usted aquí no entra. O sea, lo que decía mi pastora, el testimonio. Nadie puede negar lo que Dios hace en una persona cuando la transforma, cuando se arrepiente y cuando se deja llenar por Dios y tiene una vida en comunión con Él. Podemos darle mucha palabra, podemos saber mucha Biblia, lo que decía mi pastor, pero lo que convence a una persona es el testimonio. ¿Cómo una persona puede decir que Dios no ha levantado a un niño de la muerte, no lo ha sacado de una UCI cuando nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado en la iglesia? ¿Cómo pueden ellos decir que un muchacho del cual el mundo no daba un peso hace un año, hace año y medio, hace 2 años, no creían en Dios, no creían nada, no quería saber nada de Dios,
lo toma el poder de Dios y lo convierte ahora en un adorador. Ante esas evidencias, un agnóstico no puede, no tiene argumento. Es importante la Biblia, es importante la palabra, es importante los testimonios, pero lo que realmente evidencia y puede convencer a una persona es el cambio, es el fruto que un cristiano verdadero puede dar ante ellos. Eso Gracias, era lo que Sandra. quería decir. Gracias. Rápidamente, me quedan 15 minutos, rápidamente. Melanie, Jefferson y Lady. Terminamos, pero tienen que ser 1 minuto cada uno, por favor. Amén, pastor, amén. Gracias. Bueno, esto es para esta clase y las clases anteriores verdaderamente es para que nos haga recapacitar a ciertos pastores que están dentro de la iglesia y que, pues, no sé si consciente o inconscientemente han maltratado ovejas, líderes que se han ido de sus iglesias y en vez de apapacharlos, como tú dices, de darles ese abrazo, los han hecho salir de las iglesias y ciertos pastores hemos tenido que ir a recoger estos líderes, estas ovejas maltratadas para llevarlas a otro redil, amado pastor. Entonces, esto que nos haga recapacitar cuánto maltrato le hemos dado a líderes y los hemos sacado a palos de la iglesia. Fuera de eso, son perseguidos para dañarles el ministerio y dañarles la asignación y el propósito que el Señor asignó en cada uno de ellos. Entonces esto es para recapacitar, reconciliar y que aquellos que han maltratado tantas ovejas y tantos líderes, por favor salgan, búsquenlos, ámenlos, apapáchenlos y déjenlos tranquilos en el redil que el Señor les puso. Listo, Esto es Melanie. para recapacitar. Muchas gracias, Gracias, pastor. Melanie. Jefferson y Lady, rápido, Jefferson. Eso, así de rápido. Buenos días, buenos días. Es que me enredé porque voy manejando. Buenos días. Mi pastor, yo estoy de acuerdo con lo que nos está enseñando. Estoy de acuerdo con el amor, el testimonio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es que ahí me sale una duda. Porque pues yo estoy de acuerdo con el amor de Cristo, la segunda oportunidad, la tercera y hasta la cuarta oportunidad. Pero es que ya hay pastores que ya no se pasan de amor y ya se vuelve alcahuetas. Entonces, como yo amo a mi líder, como yo amo a la persona que es, entonces, pues recasémoslo, porque como cometí un error anteriormente, pues esta vez ya no va a ser un error, entonces ya nos volvemos alcahuetas y nos salimos de la palabra de Dios. Me parece a mí, ¿estoy bien o estoy mal? Por eso pregunto. Ok, muy bien. Lady. Buenos días a todos. Pues yo digo que ni muy ni tan, porque las cosas sí toca empezar con amor, con todo el amor del mundo. Usted no va a entrar a un lugar y va a haber un poco de personas que no se han transformado y va a llegar con, mejor dicho, ay no, el fuego de Dios, y mejor dicho, si usted no cambia se va a ir para el infierno. No, tiene que hacerlo con mucho amor. Venga, cambiemos, dar el testimonio. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, mi coordinadora, yo trabajo en Cruz Verde, mi coordinadora es lesbiana y es tenaz, pero ella ha visto mi testimonio y ahora cree en Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido? Con amor, con cariño, diciéndole las cosas como son, pero entonces tampoco, lo que dice Jefferson, no nos podemos volver a la alcahueta de que, bueno, papito, tranquilo que Dios es un Dios de amor y tranquilo y darle la palmadita en la espalda, sino irle enseñando, porque para eso estamos, para enseñarlo, ven, lo estás haciendo así, eso no está bien. Yo creo que es como los hijos, o sea, los hijos están, a la primera no les dicen, no hagas esto, a la segunda, pero ya después hay que darle sus palmadones en la cola, pienso yo. Muy bien, muy bien. Dejémoslo hasta ahí. Muchas gracias por sus apreciaciones. Quiero hablar y entrar en materia. Hoy no voy a alcanzar a darlas todas ya por tiempo, pero tenemos 2 horas la próxima semana. La próxima semana voy a terminar este tema y vamos a hablar de cómo defender nuestra fe en Cristo. Cómo usted puede tener herramientas para cuando alguien diga que Cristo no existió
o si existió fue un ser humano normal, un gran maestro, o si existió no resucitó, sino que murió y sus seguidores se inventaron todo esto de la resurrección. Que todo eso es tema que tiene mucha tela por cortar, pero eso será para la próxima semana, ¿ok? Y voy a tratar de darles algunos conceptos importantes para que usted entienda cómo usted puede adquirir herramientas para defender su fe. Algunas pruebas de la existencia de Dios. ¿Listo? Si doy una o dos, me quedan 10 minutos, pues me doy por bien servido, pero que se quede con algo y no se pierda la próxima clase. El creacionismo es una de las pruebas más fuertes de que Dios, escúcheme bien, no para nosotros, para los de afuera, de que Dios para ellos puede existir. Nosotros sabemos que Dios existe, es real para nosotros. Pero para nosotros tener estas herramientas, el creacionismo. Escuche esta frase. A mucha gente no le gusta la idea de que el tiempo tuvo un comienzo, probablemente porque huele a un ser divino. Se lo voy a volver a leer. A mucha gente no le gusta la idea de que el tiempo tuvo un comienzo, probablemente porque huele a un ser divino. El tener la idea de que existe o existió, vuelvo y digo, no estoy hablando para nosotros existió, existe y seguirá existiendo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, somos cristianos. Recuerde, le estoy dando herramientas. Dejemos a un lado la mente religiosa, por favor. Pero la idea consciente de que existió un ser pensante detrás de todo lo creado, para algunos es un problema. Es más, es uno de los razonamientos más fuertes que tiene el ateísmo de este siglo y del siglo pasado también. El hecho de que haya una mente dominante, pensante, un ser que haya sido el que se inventó todo, el que creó todo, es un problema. Perdón. El problema del ateísmo es que si el universo tuvo un comienzo, entonces significa que tuvo una causa. Y si tuvo una causa, significa que existió alguien que pensó en esa causa y pensó en crear ese universo. Anthony Flew, un conocido filósofo ateo, afirma lo siguiente: consideremos las leyes básicas de la física. Se han realizado cálculos según los cuales, si el valor de una única constante fundamental, por ejemplo, la velocidad de la luz o la masa del electrón, por ejemplo, hubiera sido ligeramente diferente, escúchenme bien, si la velocidad de la luz o la masa de un electrón hubiera sido ligeramente diferente, entonces no se podría haber formado ningún planeta para permitir la aparición de la vida humana. Eso lo dijo Anthony Flew, un filósofo ateo. Yo les dije, hay ateos que no son ateos porque odien a Dios o porque odien las cosas de Dios o odien la iglesia, sino porque en su estructura mental, en su estudio, en su preparación filosófica y científica, pues se han dado cuenta que no puede caber Dios. Pero alguien también dijo, Pascal dijo esto: entre más estudio la ciencia, más me doy cuenta que hay un ser pensante detrás de todo esto. Un científico llamado Pascal, tal vez usted también lo escuchó por allá en su primaria. Entre más estudio la ciencia, más me estoy dando cuenta que hay un ser pensante detrás de todo esto. Mire lo que Anthony Flew dijo: si tan solo
se cambiara un poquito la velocidad de la luz o la masa de un electrón, si fuera ligeramente diferente, entonces no se podría haber formado ningún planeta para permitir la aparición de la vida humana. Usted estudió en su primaria, y si no, pues entonces le estoy dando algo de clases de biología y ciencia. Pero usted estudió que existe el universo y que nosotros estamos en algo que se llama la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea está el sistema solar, ¿cierto? Hay un sol, el sol que es una estrella. De las muchas e infinitas estrellas que hay en el universo, nosotros giramos alrededor de una llamada sol. No es porque la Biblia la llame sol, el ser humano le colocó ese nombre. El sol es una estrella. Alrededor del sol orbitan unos planetas. Científicamente hasta el día de hoy no se ha comprobado que exista vida en otros planetas. Existen planetas que tienen algunas similitudes con el planeta Tierra donde podría existir vida según lo que dicen algunos científicos. Pero para que eso se llegue a comprobar tardaríamos todavía tal vez cientos o miles de años para tener la tecnología suficiente para poder viajar siquiera a Marte, como lo que quiere hacer Elon Musk. Usted que le gusta leer lo sabe. Elon Musk está creando sus cohetes y su tecnología y toda la industria que él está levantando y que ha levantado es con un fin, algún día ir a Marte. Y para llegar a Marte, viajando a una velocidad extrema, se tardarían decenas de años, décadas. Existe el Sol, es una estrella. Alrededor del Sol existen los planetas. El planeta que hasta el día de hoy se ha comprobado el único en el sistema solar donde hay vida y vida inteligente se llama el planeta Tierra, donde usted y yo estamos en este momento parados. Si el planeta Tierra, escúcheme bien, se llega a mover unos grados hacia el Sol, ¿qué pasa con el planeta? Se empieza a calentar tanto. Nosotros tenemos una protección en el planeta. Hay una protección especial que no permite que los rayos ultravioleta del sol penetren de manera directa, sino que como que contrarrestan, ¿cierto? Y no permiten que esos rayos de esa estrella tan poderosa entren directamente al planeta donde chomazcamos. Entonces hay una capa protectora. Si nosotros salimos, si el planeta Tierra sale de esa órbita y se acerca unos grados a la estrella llamada Sol, se acaba la vida en el planeta. Porque él no soportaría el calor. Ahora, si el planeta Tierra se alejara unos grados de la estrella llamada Sol, también se acabaría la vida en el planeta. ¿Por qué? Porque nos congelaríamos. Entonces, estamos en una órbita tan perfecta, que nos mantenemos vivos, y creo yo, y yo creo que usted también lo cree, y esto es una razón científica para creer que existe un ser pensante que sostiene a este sol en el lugar donde debe estar y a esta tierra en el lugar donde debe estar. Y no solamente dando vueltas alrededor del sol en un movimiento que se llama la traslación, sino en un movimiento que se llama la rotación. Todo el tiempo que está haciendo la tierra, girando alrededor de ella misma, de su propia órbita. Sí se acuerda de eso, ¿no? Para que no todo el tiempo el sol esté dando en la misma parte, en el mismo hemisferio de la tierra, sino que se vaya rotando y recibiendo el sol, y en unos momentos hay día y en otros momentos hay noche. Lo mismo pasa con la luna. ¿Qué es la luna? No es un planeta. Si la luna, que está ligada al planeta Tierra, se acercara unos grados a la Tierra, hace que las olas del mar se vuelvan locas y esto se acaba. La luna se acercara al planeta Tierra más de lo que se debe acercar,
las olas empezarían a tener un aturdimiento terrible. Bueno, yo no conozco bien los conceptos, discúlpenme las palabras, no soy tan técnico, pero haría que esto se volviera una locura y empezarían las olas del mar, el mar empezaría a moverse de tal manera, los terremotos serían terribles, esto se acaba. Si la luna se aleja, también causaría una catástrofe en el planeta. Solamente un ser pensante, y los que vieron Hebreos conmigo podrán recordar que existe un ser, según Hebreos, que no solamente fue el creador y estuvo desde la creación, sino que sigue sosteniendo la creación. Si ese ser no sigue sosteniendo la creación, se acaba todo. Es más, no alcancé lo que les dije, pero la próxima semana vamos a darle muchas más pruebas. Pero es más, tus moléculas, los átomos de los cuales tú estás formado, cada molécula, el átomo más pequeño de tu cuerpo, está sostenido por una mano creadora. El ADN del ser humano, es más, no existe una inteligencia tal en la humanidad, escúcheme bien, que pueda crear una torre de control como la que usted y yo tenemos. Por eso no hay que dejar el cerebro en la casa cuando venimos a la iglesia, hay que cargarlo. Para eso Dios nos lo dio, para usarlo. No existe una máquina que pueda reemplazar el cerebro humano. Los seres humanos más inteligentes que han existido no han logrado desarrollar todo el potencial que tiene el ser humano en su cerebro. Es una máquina impresionante, cada neurona conectándose con otra. Es una cosa impresionante. La próxima clase voy a traer unos videos que nos van a abrir mucho más este panorama acerca del diseño humano y del diseño del universo. Porque ni siquiera el científico más ateo que existe, ni siquiera el científico más ateo que existe puede decir y podría determinar que no existe un ser pensante. Para ellos eso es un problema. Cuando empiezan a investigar se dan cuenta que tiene que haber alguien detrás de todo esto. Tiene que haber una maravilla tecnológica que pensó en que todo esto tuvo que haber sido creado. Pero nosotros no solamente sabemos que existe un creador, sino también sabemos que ese creador sigue sosteniendo con su poder el universo entero. Termino con esto, que si existió o no existió el Big Bang, usted sabe que eso es una teoría, y una teoría es algo que todavía no ha sido comprobado, no es comprobable. Digamos que existió esa molécula de la cual se desarrolló todo el universo al explotar y convertirse en esa gran explosión llamada Big Bang. Esa molécula tuvo que haber tenido un creador también. Y quiero dejarlos con esto. Hablando acerca de las leyes de la termodinámica. Según las leyes de la termodinámica, que los científicos que saben del tema hablan, de la nada no sale nada. No lo dice la Biblia, lo dicen los científicos. De la nada no puede salir nada, según las leyes de la termodinámica. Tiene que existir algo para que de ese algo salga otra cosa. Y ese algo tuvo que haber tenido alguien pensante que lo haya creado. Termino con la clase de hoy, pero no con la materia. La próxima clase seguiremos hablando acerca del creacionismo. Entraremos en materia ya con la creación bíblica. Responderemos algunas preguntas, dejaré algunas herramientas y hablaremos propiamente, escúcheme bien, propiamente de cómo defender nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo. No, por favor, sin preguntas, solamente qué le pareció la clase, vamos bien, vamos mal, aprendió, le sirvió, hay un buen camino. Sí, pastor, Levantando la mano, por